Hola, bienvenido a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde distintas partes del mundo, en especial a nuestros hermanos de la Iglesia Centecrí en Venezuela. Para todos le damos una bienvenida a esta reunión de alabanza y adoración. Allí, hermano, vamos a ponernos y concentrarnos para buscar la presencia de Dios, para que en este tiempo comencemos a alabar y exaltar su gran nombre. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, que es tu presencia la que nos permite esta mañana poder congregarnos en familia, aún poder estar allí a solas contigo, Señor, buscando tu presencia en este tiempo en el cual he dispuesto buscar tu rostro, Señor, y ponerme en sintonía contigo para que seas tú, Señor, mostrándome a través de tu palabra, a través de tu verdad, ese mensaje de poder que quieres tú para mi vida, para poder transformar, para poder renovar esas cosas que no son agradables para ti. Hoy te damos gracias, Señor, y queremos comenzar este tiempo de alabanza y de adoración reconociéndote, Señor, que eres tú el Dios grande. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares, todo lo que hay en ellos. Tú preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Así es, Señor, los ángeles del cielo te alaban, te exaltan y nosotros también en este tiempo queremos honrarte a ti porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, dice tu palabra. Aún en Timoteo 2:5 tu palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesucristo, hombre. Por eso en este tiempo, Señor, vamos a iniciar alabándote a ti, Señor, que eres el Dios poderoso, el Dios único, el gran yo soy. Esta mañana con júbilo, con alegría, con gozo, vamos a exaltar tu gran nombre. Con gozo, con alegría, levanta las manos allí donde estás, desde tu casa, desde tu cuarto. Comienza a alabar y exaltar el nombre del Dios poderoso. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza y diré, grandes cosas ha hecho el Señor. Arde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Así es, Señor, tú eres digno de gloria, de majestad, por eso esta mañana venimos con gozo, con alegría, a exaltar tu nombre. En nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Así es, Señor, hoy te venimos a adorar, a exaltar con júbilo, con alegría, con gozo, porque solo hay un Dios, decláralo allí. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno. Así es, Hijo de Dios, decláralo, solo hay uno que es digno de honra, digno de exaltación, Jesucristo poderoso. Hoy te alabamos, eres digno de gloria, Señor. Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria.
Señor, digno de gloria, digno de honra. Por eso hoy te adoramos, te exaltamos, te alabamos, Señor Dios. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria. Así es, Señor, digno de gloria, digno de alabanza, digno de exaltación eres tú, Señor. Tu palabra dice, solo Dios y Padre de todos, y sobre todos, y por todos, y en todos. Así es, Señor, tú eres ese Dios poderoso, tú eres ese Dios grande. Por eso hoy, Señor, venimos con alegría, con gozo, reconociendo tu gran nombre, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu palabra, reconociendo aún tu majestad. Tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios grande. Y quiero que busquemos en Isaías 40, 28, 31 una declaración poderosa de lo que significa la magnificencia, el poder y la grandeza de ese Dios poderoso en el que tú y yo creemos. Dice tu palabra en Isaías 40, 28. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¿Quién dice amén a esta declaración poderosa, Señor Dios? Tu palabra dice que correrán y no se cansarán, caminaremos y no nos desmayaremos, porque nuestros pies están bajo la roca de Cristo Jesús. Por eso hoy queremos seguir adorándote, Señor, reconociendo que eres tú el Dios eterno. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Así es, Señor, tú eres el hoy, el mañana y el siempre, Señor. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres el gran yo soy, el poderoso Dios. Por eso te alabamos. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y
Así es, Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios poderoso, Señor, que tiene cuidado especial de ti. Tu palabra dice que si estamos contigo, tú bastas, Señor, para nosotros. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra. Así es, Señor, las naciones de la tierra declararán, confesarán tu gran poder, reconocerán en medio de toda dificultad que eres tú el Dios poderoso, que eres tú el Dios grande. Toda lengua confesará y declarará que eres tú el gran poderoso. Que da forma a los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Así es, Señor. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios poderoso, Padre de los cielos. Grande eres, Señor. Fuerte eres, Señor Dios. Tú dices en tu palabra, repetimos lo que dice tu palabra. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán, porque han colocado su fuerza, su fortaleza en Dios. Hoy, Hijo de Dios, comienza allí en este tiempo a adorar, a exaltar y a pedirle al Señor que sea Él revelándote cada día que Él es tu fuerza, que Él es tu apoyo, que Él es la roca debajo de tus pies en la que tú te cimientas. Declara allí lo que dice tu palabra, Dios. Lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, De la tierra, hoy declaran y confesarán que eres tú el Dios poderoso, declararán que eres tú el Dios de poder. Oh, bendito eres, Señor, grande y poderoso, fuerte en batalla, Señor Dios. Gracias, Padre Dios, gracias tú por darme el privilegio maravilloso de ser hijo tuyo. Hoy, Señor Dios, te alabo y te exalto y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú mostrándote de una manera especial, Dios, que seas tú haciendo tu obra poderosa y maravillosa. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti reconociendo tu poder, aún reconociendo tu mano poderosa, tu mano de provisión, Señor, que nunca se corta. Dice tu palabra que tu mano nunca será cortada, aún en cuanto a circunstancias, aún cualquier situación que pueda estar ocurriendo en este momento en tu vida, la palabra de Dios dice una promesa maravillosa, que su mano nunca será cortada. Hoy reconocemos, Señor, tu grandeza. Hoy reconocemos, Señor Dios, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos depende de ti y es gracias a ti. Tu palabra dice en 1 Crónicas 16:29, denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo.
su santo esplendor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy queremos orar por las ofrendas y por los diezmos. Te damos gracias por cada ofrendador, por cada diezmador. Te pedimos, Señor Dios, que permitas tú, Señor, bendecir, Dios, la provisión que llegue a su casa, Señor, y que sea esto, Señor, como dice tu palabra, Dios, como una manera de ofrendarte y reconocer delante de ti que dependemos de tu amor, de tu provisión y de tu poder. Te damos gracias, Señor. Queremos seguir alabándote. Queremos seguir exaltando tu gran nombre, Señor, reconociéndote a ti, Padre de los cielos, reconociendo tu poder, entendiendo que de ti, Señor, dependemos, que no hay nadie, no hay nada, no hay poder en el mundo ni en el universo mayor que el tuyo, Señor de los cielos. Aún dice tu palabra en Jeremías 16, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Así es, Hijo de Dios. Hoy tú y yo estamos confesando, estamos adorando y estamos exaltando el nombre del Dios poderoso. No hay otro como Él. Hoy, Señor, queremos seguir alabándote, queremos seguir exaltando y reconociendo eso que dice tu palabra en Jeremías 16. Que no hay nadie como tú, pues tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. Seguimos allí en este tiempo alabándote. Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú y hoy te cantamos. Cantamos conmigo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Así es, Señor, hoy reconocemos que no hay nada más hermoso, más precioso que tú, Señor Dios, que tu presencia, que tu sangre bendita, y hoy lo reconocemos delante de ti, No hemos venido a ministrarte y a exaltarte, precioso Cordero de Dios. En este canto yo te entrego mi amor para ministrarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie tan hermoso, tan precioso que pueda dar la vida, la sangre por nosotros, sino tú, Jesús. Es Jesucristo que en esa cruz derramaste con sacrificio vivo por mí, por cada uno de nosotros, y hoy te reconocemos, Señor. Hoy te damos gracias porque eres precioso, porque eres glorioso, porque eres bello y hermoso, por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz. Y hoy te reconocemos a ti, Señor. Hoy reconocemos tu amor, hoy reconocemos tu misericordia, porque no hay nadie en el mundo que pueda hacer lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy venimos delante de tu presencia a exaltarte, a honrarte, a humillarnos delante de ti, reconociendo, Señor, que eres tú el Dios grande, el Dios poderoso, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú,
glorioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Así es, Señor, gracias, Padre de los cielos. No hay amor tan grande, Señor, no hay amor tan grande en este mundo como el que tú, Señor, nos manifiestas, Señor, como el que tú nos manifestaste, Señor, a través de ese sacrificio en la cruz, pero aún ese amor que se manifiesta cada día. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada día. Aún la oportunidad que tú nos das cada día de despertarnos es motivo de alabanza, es motivo de gloria, es motivo de reconocer que no hay nadie tan maravilloso y tan hermoso que nos permite la oportunidad de seguir viviendo, de tener vida y la oportunidad de seguir adorándote y exaltándote y de seguir buscando tu presencia. Tu palabra dice que cada día nos da una oportunidad, por eso sus misericordias se renuevan en cada mañana que nos despertamos. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que sigas haciendo tu obra poderosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de adoración y alabanza de cada fin de semana. Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quiero que quitemos toda barrera en el nombre de Jesús y quitemos de nuestra mente el que como estamos a través de las redes sociales, a través de un video, el Señor no se mueve con poder. Y quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos y le digas: Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida en esta mañana, ven y penetra como espada de doble filo, quita todo argumento de mi mente, y porque quiero recibir con poder la palabra que tú tienes para mí en este día. Te damos gracias por estar en este lugar, donde quiera que tú te encuentres, dile gracias, Señor, porque puedo escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que tú vas a ministrar y quebranta en el nombre de Jesús todo lo que se opone a que yo escuche tu palabra. Amén. Y hemos estado hablando acerca de las tácticas, de las estrategias, de las artimañas que usa Satanás para engañarnos a nosotros como creyentes y llevarnos a pecar. Y ya vimos que nos engaña con respecto al arrepentimiento, con respecto al servicio, con dudas acerca de la fe. Pero quiero decirles que Satanás no nada más nos engaña de manera individual, sino que ahora también quiere atacar o siempre ha querido atacar la obra de Dios. Su objetivo no es nada más que tú y yo caigamos en esas estrategias, en esas tácticas y que nos conducen a pecar, sino también como iglesia. Él quiere atacar el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué tú crees que el Señor ahora, en estos días, en este tiempo, nos está llevando a entender esas tácticas? Para que nosotros podamos estar atentos, podamos, yo creo que ya a estas alturas, identificar cuáles son esas tácticas, esas estrategias en las cuales nosotros hemos caído, esos engaños en los cuales hemos caído y nos ha conducido a pecar, pero ahora Dios quiere desnudar, Dios quiere que nosotros nos quitemos ese disfraz de falsos religiosos y podamos ser esa iglesia sin mancha, esa iglesia pura, esa iglesia que se tiene que presentar ante su Señor como esa novia. Y veíamos semanas atrás donde hablábamos de la fe y de la seguridad y veíamos que la fe es que creemos en Jesús, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que su sangre nos redime, nos salva. Pero también quiero decirles y quiero preguntarles si ustedes tienen la seguridad de que el Señor Jesús va a venir por nosotros una vez más. El Señor viene a la tierra por su novia, viene a la tierra por su iglesia. Y Él quiere esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y por eso ahora, en este tiempo, es necesario que aparte de que veamos a nivel individual cuáles son esos ataques, también veamos a nivel colectivo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, cómo Satanás nos engaña, ¿sí?
Y quiero comenzar diciéndoles que Satanás hace pensar al creyente que congregarse es una actividad recreativa que no es obligatoria, que es opcional. Que si yo no tengo más nada que hacer, si ya yo hoy no tengo un juego, o no voy a la playa, o no salgo a pasear, bueno, nada me queda, voy a la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En este tema vamos a ver mucha Biblia, porque necesitamos el conocimiento de la verdad para poder nosotros resistir esas tácticas y esas estrategias. Dice Hebreos 10:25, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? Ese día que el Señor vuelve por nosotros. Ese día que el Señor viene a buscar a su novia sin mancha, sin arruga, a su novia pura. Entonces, hijo de Dios, no pensemos que ir a la iglesia es algo opcional o es algo que toca. O nos volvemos religiosos que voy todos los domingos porque, bueno, hoy es el domingo de ir a la iglesia, pero venimos y es nada más pensando en a qué hora salgo, o después de aquí nos vamos a almorzar, o de aquí nos vamos a pasear. Vengamos con la reverencia, vengamos con el temor de Dios a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en cada reunión. No dejemos de congregarnos. No es una actividad recreativa opcional. Es un mandato de Dios. No dejen de congregarse, dice la palabra de Dios. Otra táctica que usa Satanás para engañarnos como iglesia nos hace creer que lo más importante somos nosotros, que debemos actuar de forma individualista y que yo entro y salgo, soy miembro nominal de la iglesia, pero no pertenezco. Mis intereses y lo que yo busco es lo importante. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La interdependencia de los miembros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque juntos nos edificamos, porque juntos crecemos, porque juntos nos vamos formando. Si yo estudio solo, si yo leo la palabra solo, si yo me vuelvo individualista, pues ¿cómo sé que voy a crecer? ¿Cómo me voy a edificar con el testimonio o con la vivencia de otro de mis hermanos? Necesitamos entender que lo más importante es perseverar juntos, en que tengamos comunión los unos con los otros, que como dice su palabra, perseveremos y volvamos a ese tiempo especial de comunión los unos con los otros. Que la pandemia no nos deja, pues busquemos la forma. Busquemos la forma porque la gente se reúne, la gente hace fiestas, hace cumpleaños, y cuanto más nosotros que necesitamos crecer, que necesitamos madurar, que necesitamos edificarnos. Es importante que entendamos que lo máximo que nosotros podemos hacer es a nivel colectivo como iglesia, ¿sí? A nivel todos juntos, no nada más yo en mi egoísmo y en mi individualismo. Otra táctica que usa Satanás es que, lo hablamos ya hace unas semanas atrás, hace que los creyentes piensen que el éxito, el dinero, la fama, el ser influyente es mucho más importante que la obra de Dios. Y dice Filipenses 2:21, en un llamado de atención, y me pareció dura esta palabra, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y vemos cómo ahora en este tiempo los influencers son los que están de moda, el que influencia, y el que tiene más éxito es el que más like tiene, el que más view tiene, el que tiene más éxito es aquel que las personas admiran más o se ríen más. Buscamos el éxito en el lugar equivocado. Buscamos la fama, buscamos que nuestro nivel de vida aumente
Y no está mal, hijo de Dios, que seamos exitosos en nuestra profesión, que seamos exitosos en nuestro trabajo, pero eso no es lo más importante. No debemos buscar simplemente lo nuestro y dejar a un lado al Señor y dejar a un lado la obra de Dios, que es lo eterno. Esto es externo, lo que buscamos por fuera, pero que es lo eterno, que es a lo que tú y yo estamos llamados. El buscar cada vez tener más dinero, el tener más poder, el tener más influencia, es dañino, hijo de Dios, y lamentablemente corrompe el alma. Aunque no lo creamos, aunque no nos parezca, aunque a mí no me va a pasar, corrompe el alma. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Y si nosotros andamos en mucho mundo, el mundo nos va a atrapar. Nos va a corromper el alma y vamos a empezar entonces a buscar lo que es del mundo y no lo que es del Señor. ¿Cuál es el remedio para esta táctica? Satanás coloca la conchita de mango. ¿Y cuál es el remedio? Tenemos que entender y tenemos que confrontarnos y decirnos a nosotros mismos, esta mentalidad te hace pecar contra Dios, porque estás buscando las cosas externas y el Señor dice en su palabra, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que tenemos que buscar. Y también tenemos que recordar que Dios se opone a los codiciosos y su palabra dice que debemos tener contentamiento. Dice Filipenses 4, del 11 al 12, decía Pablo, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé estar en abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Así que para hartura como para hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. A veces el éxito nos engaña. A veces el éxito, yo no puedo volver atrás, yo no puedo volver a lo que era antes. Pero ¿has tenido el contentamiento? Y es preferible ser fiel en lo poco. Y dice un proverbio que no me des más de lo que yo pueda manejar. Entonces es preferible que tengamos lo necesario porque el Señor se ocupa de todas nuestras cosas y tener contentamiento con lo que tenemos. No podemos decir no tengo nada cuando tenemos todo en el Señor, cuando tenemos al Dios de la gloria, cuando tenemos al dueño del oro y de la plata. Y no quedarnos en ese engaño de que necesito más y más y más, porque vamos a pecar contra el Señor. Nos vamos a volver codiciosos y nos vamos a estar siempre desagradecidos porque no tenemos lo suficiente. ¿Sí? Otra de las tácticas que Satanás usa para engañarnos es hacer que nos enorgullezcamos, que alardeemos de nuestras habilidades, de nuestras capacidades o de nuestra preparación. Yo soy contador público, tengo un magíster, no lo tengo, y pues yo alardeo y estoy orgullosa de todo lo que soy y de todas mis capacidades o dones que el Señor me ha dado. Yo sé cantar y entonces yo pues soy mejor que el que está cantando hoy o el que está en la alabanza el día de hoy, o soy un orador espectacular, o tengo un don de enseñanza espectacular, la capacidad de enseñar mía no la tiene más nadie y no sé por qué esa persona está ahí. Entonces nos creemos superiores a los demás, nos creemos únicos o creemos que somos tan necesarios que nadie nos va a sustituir. No debemos alardear de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros dones. Y miren esta palabra que el Señor me daba en 1 Corintios 4:7. ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Duro, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, habilidades, capacidades, salud, todo lo que tenemos en la parte económica, toda la inteligencia, el conocimiento, los dones y las habilidades,
Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué alardear? ¿Por qué presumir? ¿Por qué enorgullecerte? No permitas que Satanás te engañe y mucho menos dentro del cuerpo de Cristo. Aquí todos somos iguales. Todos tenemos capacidades y dones diferentes porque el Señor así nos quiere y así nos usa cada uno donde Él quiere. Nadie es superior a nadie. No caigamos en el pecado de menospreciar a otro que de repente no tiene la misma preparación que tú y que yo, o que no tiene la misma capacidad de entender, o que de repente no sabe cantar o no sabe predicar o no sabe enseñar porque tiene otros dones y capacidades que tú no tienes o que yo no tengo. No caigamos en el menosprecio a nuestros hermanos ni caigamos en el orgullo. ¿Cómo podemos contrarrestar esta táctica? Primero, ya sabemos que todo viene de Dios. Y algo que tiene que hacerte clic y tiene que llamar tu atención es que tu habilidad no es igual a lo que Dios está demandando, que es santidad. Una cosa son tus habilidades con lo que te vas a desenvolver acá, pero Dios nos está pidiendo a nosotros santidad. Y dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. La santidad no depende de tus dones, no depende de tus talentos, no depende de tu capacidad o de tu inteligencia, depende de tu comunión con Dios, de tu día a día con Dios, de tu vivencia con Dios, de tu historia con Dios, tu dependencia, tu amor para Dios y para la obra de Dios. Y Dios no te está mandando a que tengas habilidades o a que seas especial en X. Oye, Dios te está mandando a ser santo. Sed santo como yo soy santo. Entonces, entendamos que nuestras capacidades, habilidades e inteligencia no son más importantes. Porque Dios le puede dar esa capacidad a cualquiera, al que Él escoja y al que Él pretenda y quiera. En cambio, el ser santos depende de tu comunión, de tu vivencia con el Señor. Y ese es el ataque que usa Satanás para nosotros en el cuerpo de Cristo. Pero más allá de eso, Satanás quiere venir a traer división dentro de la iglesia. Satanás quiere dañar la iglesia. Y cuando él viene y trae división y trae daño a su cuerpo, pues trae también daño a la obra de Dios en todo nivel. Dice Gálatas 5:15, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Hay otra versión que dice, pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Satanás desea que estemos amargados, que estemos celosos, que estemos murmurando los unos a los otros para traer división. Porque eso daña el cuerpo, trae separación, trae división y por supuesto daña la obra de Dios y daña el nombre de Dios. Entonces, tengan cuidado, tengamos cuidado de no mordernos, de no comernos, de no atacarnos, de no hacernos daño, porque vamos a terminar por destruirnos todos. Lo dice Gálatas 5:15. Y quiero compartirles Santiago. Y quiero preguntarles, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Y tal vez levantamos la mano y decimos, sí, yo soy sabio y entendido. Pues demuestra tu sabiduría con tu buena conducta, con tus buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen que dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. El Señor está siendo frontal
para que nosotros podamos tener cómo defendernos, estar alertas a lo que Satanás quiere venir a traer en este tiempo a cada uno como individuo, pero más aún a la iglesia. Entonces, si yo quiero ser sabio y entendido, demuestra tu sabiduría, hijo de Dios, con una buena conducta, con todas las obras hechas con humildad, sin creerte superior, sin alardear, sin pensar que soy yo, sin egoísmo, sino en humildad, sin celos, sin rivalidad, sin dármela de sabio, porque ese orgullo es una mentira y oculta la verdad. Permitamos que el Señor de verdad desnude en este día nuestra alma, desnude nuestro día, nuestros verdaderos sentimientos y que podamos entender en el nombre del Señor lo que realmente nos está atacando como cuerpo de Cristo. Porque es nuestro deber, nuestro trabajo y nuestro llamado velar porque el cuerpo de Cristo sea presentado sin mancha y sin arruga cuando Él vuelva. Entonces, vamos a ver algunas formas para que nosotros como cristianos, como hermanos de una iglesia, podamos vivir en paz y amarnos los unos a los otros. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, tú decías, ¿ustedes son hermanos? Sí, somos hermanos por parte de Dios. Y uno lo decía de manera ligera, de manera cómica, ¿verdad? Sí, somos hermanos por parte de Dios. Y resulta que ahora que ya entendemos y que sabemos, somos hermanos de parte de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz y amarnos los unos a los otros como esos hermanos? En todas las familias hay diferencias, en todas las familias hay problemas, en todas las familias hay diferencias de carácter y diferencias de opinión. Pero número 1, debemos afianzar más las bondades de nuestros hermanos que sus debilidades y pecados. Nosotros tenemos que fijarnos, que notar, que afianzar más esa bondad, esa habilidad, ese don que tiene nuestro hermano en vez de estar señalando y viendo cada vez más sus debilidades. Dice Efesios 4:2, tolerando las faltas unos a otros por amor. Dios se fija más en las virtudes de su pueblo que en sus defectos. Si bien es cierto que en la Biblia encontramos cómo el Señor nos explica de las debilidades de los siervos, de Job, de Abraham, de cada uno, de David, el Señor también hace un señalamiento especial de sus virtudes. Por ejemplo, en el caso de Job, no hay duda de que Job se enojó y trató de justificarse a sí mismo bajo la presión de los problemas. Pero lo que Dios señala de su vida es su paciencia y su fidelidad en el sufrimiento. Y en Santiago dice, ¿habéis oído la paciencia de Job? Entonces, si Dios se fija más en las bondades, si Dios se fija más en las virtudes, ¿por qué tú y yo tenemos que ver más las debilidades y los pecados? Y fíjate, en Hebreos 11, el Señor hace la galería de la fe y nos muestra, destaca la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Moisés, la fe de Jacob. Ahí no habla nada de sus fallas y todos hemos leído y sabemos que las han tenido y que las tenemos. Pero el Señor destaca ahí la fe, destaca la paciencia, destaca la humildad, destaca la entrega. Entonces eso es lo que tú y yo debemos hacer. En esta primera forma, entonces, afiancemos más las bondades de nuestros hermanos que sus debilidades, ¿sí? Tolerándonos, soportándonos y no soportándonos de que me lo tengo que calar o lo tengo que… No, soportándonos es cuando tu debilidad hace fuerte al otro y la debilidad del otro te hace fuerte a ti. Nos toleramos, nos apoyamos, nos unimos, ¿sí? Entonces, la segunda forma que nos ayudan a vivir en paz y amarnos los unos a los otros. La unidad da fortaleza, la desunión debilita. Y dice la palabra de Dios que nos pongamos de acuerdo de todo corazón. Hijo de Dios, la iglesia unida en oración es una iglesia fuerte, siempre lo he dicho. La iglesia unida entre sus hermanos nos hace fuerte.
la iglesia unida en apoyar, en colaborar, en amar, en estar pendientes los unos de los otros, nos hace fuerte. La desunión, la ruptura, la división debilita, hace daño a la obra de Dios y deshonramos a Dios y Dios no recibe su gloria cuando nosotros discutimos, cuando nosotros nos encargamos de traer división, de traer pleito, de dividir, porque no nos podemos mantener firmes en las pruebas más fáciles, más sencillas. Imagínense ustedes en aquellas pruebas más difíciles. Entonces nosotros tenemos el deber, el compromiso y el mandato de trabajar por la unidad de nuestra iglesia. Y leía un versículo que en realidad habla de que Jesús estaba expulsando un demonio y murmuraban entre ellos y decían que él era el hijo de Belcebú, que estaba echando fuera al mismo diablo. En Mateo 21:25 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Ahora me pregunto y les pregunto, ¿será que esto nos aplica también a nosotros como iglesia? Aquí estaban hablando de algo muy puntual y estamos hablando de Satanás, pero el Señor les está diciendo, toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Será que aplica que si nosotros estamos divididos nos vamos a mantener en pie? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Por eso es que Satanás viene con todo a tratar de dividir, a tratar de traer pleitos, discusiones y cosas necias para que la iglesia sea dividida y no se mantenga en pie. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ponernos de acuerdo, procurando que haya armonía en la iglesia, tratando de edificarnos unos a otros. Es nuestro trabajo, es nuestra misión, es nuestro llamado. La unidad da fortaleza. ¿Y cómo podemos aguantar toda la oposición del mundo y del diablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? La unidad de la iglesia se construye sobre, 1, la ruptura de la pared de separación por parte de Jesús. Jesús rompió la pared de separación y lo dice Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz. De dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ya no hay muro, ya no hay pared, ya nosotros, el Señor rompió el muro y ahora somos un solo pueblo. Número 2, nuestra singularidad en el cuerpo de Cristo. Efesios 2:15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Sí? Entonces, tenemos, Jesús rompió la pared. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos la singularidad de que Dios nos unió y unió la humanidad al hacer la paz. Nuestra posición de igualdad frente a la cruz. Frente a la cruz, todos somos iguales, y lo dice Efesios 2:16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Posición de igualdad frente a la cruz. Nadie es mejor, nadie es menos pecador, nadie es más pecador, todos somos iguales y Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros para reconciliarnos con Dios. Nuestra ciudadanía común, nuestra familia común y nuestro futuro común. Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Volvemos a que somos hermanos por parte de Dios. Somos miembros de una misma familia. Tenemos la misma cédula
ya no dice ni siquiera que somos venezolanos, que somos extranjeros. Tenemos la ciudadanía común, que somos ciudadanos celestiales y le damos la gloria a Dios por eso. Los miembros de una iglesia no deben olvidarse que son todos miembros de un solo cuerpo. Su relación es semejante y cada miembro del cuerpo tiene que ayudar a las otras partes. Cada miembro recibe fuerza y sostén de los demás. Y así debe ser en nuestra iglesia y así debe ser con cada creyente. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos estar juntos, estar unidos y aguantar juntos la oposición del mundo y del diablo, sobre todo en este tiempo donde el día del Señor se acerca. Cada día los ataques van a ser más fuertes, cada día los ataques van a ser, las distracciones van a ser mucho, mucho más y nosotros nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos firmes, para soportar, para aguantar toda la oposición del diablo. Te vuelvo a recordar que la iglesia unida tiene fortaleza, ¿sí? Es nuestro trabajo, entonces trabajar, hacer todo lo posible por mantener la unidad de nuestra iglesia. La tercera forma que ayuda para que vivamos en paz, amándonos los unos a los otros, es vivir en paz con Dios y con los hombres y, por supuesto, amarnos los unos a los otros. Y quiero decirles que no es una opción que es si me gusta, si me cae bien, si me provoca. Es un mandamiento, es un mandato. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, necesitamos dejar pasar muchas otras de las otras formas que hemos visto del individualismo, del orgullo, del egoísmo, porque sobre todas las cosas está el amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa estar en paz con Dios y en paz contigo mismo y en paz con los hombres? En paz con Dios necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos cada día, necesitamos tener comunión con el Señor cada día para poder vivir en esa paz con Dios. Cuando tú estás en paz con Dios, estás en paz contigo mismo y estás en paz con los demás creyentes. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a los enemigos hace estar en paz con él. Cuando tus caminos y mis caminos son agradables al Señor, aún hasta nuestros enemigos, el Señor hace que estemos en paz con ellos, ¿sí? Entonces, estemos en paz con Dios, trabajemos todos los días en buscar su presencia, en confesar nuestros pecados, en decirle nuestras fallas, sobre todas las cosas, arrepentirnos todos los días, apartarnos para poder estar en paz. Cristo es el príncipe de paz. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Cuando los creyentes viven en paz, los unos con los otros, gozan de la bendición de Dios. Y la palabra de Dios en este sermón hermoso de Mateo 5 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces tú y yo somos esos pacificadores. Si tú y yo nos estamos haciendo llamar hijos de Dios, tenemos que entonces cumplir con ese requisito de que somos bienaventurados los pacificadores. No podemos esperar que otro lo haga. No podemos esperar que, bueno, mejor lo hacen los líderes o mejor lo hace el pastor o el líder del ministerio. No, tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. Hebreos 12:14 dice que sigamos la paz con todos y la santidad. Fíjense que todo es un mandato. Un mandamiento nuevo los doy, ámense los unos a los otros. Hebreos 12 dice: seguid la paz. No te dice si tú quieres, si te provoca, si te parece. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces nos amamos los unos a los otros, vivimos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los hombres. ¿Sí? Cuarta forma
para que vivamos en esa paz. Pongámonos de acuerdo, estemos de acuerdo. Es importante estar de acuerdo en lo que nos enseña la Biblia. Efesios 4:5 dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Si bien es cierto que cada uno de nosotros es diferente, tiene características diferentes, tiene maneras de pensar diferentes, la Biblia nos exhorta a que estemos de acuerdo. Estemos de acuerdo. Fijarnos más en las cosas en las que estamos de acuerdo que en aquellas en las que tenemos una diferencia de opinión. En las cosas importantes, hijo de Dios, que están escritas en la Biblia, nosotros debemos estar de acuerdo. Todo lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, son las cosas más importantes. Y allí no hay duda, ahí no hay titubeo, ahí no hay qué decir. Todo está explicado de manera explícita, sin dejar lugar a dudas. No podemos estar viviendo en esa discusión, en esa disensión, en ese dime y en esas cosas necias e insensatas que en realidad no traen nada de provecho. Dice 2 de Timoteo 2, 23, 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y Tito 3:9 dice, evita las cuestiones necias y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces el Señor nos exhorta a que desechemos, dejemos de un lado todas esas cuestiones necias, todas esas cuestiones insensatas y esas discusiones que no nos llevan a nada, que son cosas vanas y que no nos dan ningún provecho, sino que más bien estemos de acuerdo. ¿En qué? En lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay ninguna duda, aquí no hay ningún titubeo de que lo que está escrito aquí es la verdad. Nosotros tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice. A veces es mucho más sabio callar y pasar por que no sabemos que entrar en una discusión que no nos va a llevar a nada. Entonces pongámonos de acuerdo para poder traer ese provecho y eso que es necesario dentro de la unidad de la iglesia. Quinta forma, examinamos a nosotros mismos antes de juzgar a otros. Antes tú de señalar, antes de juzgar, antes de criticar, antes de murmurar, practica el autoexamen. Mírate al espejo y cuando tú estás diciendo, esta persona es esto, mira si tú también tienes ese defecto, esa debilidad. No estemos juzgando sin conocer la situación real de la otra persona. Entendamos que cada uno tiene una forma diferente de llevar las situaciones, de llevar las circunstancias. Necesitamos examinarnos a nosotros, hacer un stop antes de avanzar a señalar, a juzgar. No, examínate. Y lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:5. En la Nueva Traducción Viviente dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. No podemos ir y atacar y juzgar y criticar si antes no hemos ido a nosotros a examinarnos, a hacer el autoexamen y a ver si nosotros somos aprobados. Más allá de ir a juzgar, yo estoy segura, muy segura, que si tú vas primero a examinarte tú mismo, no te va a quedar ningún dedito para ir a señalar a otro. Cuando tú ves tu propia, a la luz del Señor, ves tu luz, ya sabes que no puedes ir a criticar ni a juzgar a otros. Examínate a ti mismo. Otra forma es vístete de humildad. Debemos vestirnos de humildad. Cuando nosotros somos humildes y nos autoexaminamos,
podemos ver el mal de nuestro propio corazón antes de ver el mal del otro. Y podemos ver también el bien que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y ya hablamos del egoísmo y ya hablamos de creernos superiores. Cuando nos vestimos de esa humildad, podemos ver cuán pequeños somos en el reino del Señor y cuán pequeños, así y todo, el Señor nos ama y nos ha llamado a ser parte de su pueblo y a trabajar para su obra. Entonces nos autoexaminamos y nos vestimos de humildad. Quítate el traje de vergüenza, quítate todo lo que no viene del Señor y colócate el traje de humildad delante de Dios para que puedas entonces examinar tu fe genuina y saber que no vamos a ser reprobados. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Ahora bien, nos han enseñado o hemos aprendido hasta hoy y hemos ido examinándonos de manera individual, de manera colectiva, como cuerpo de Cristo. Pero también el enemigo ataca a los no cristianos. Y usted dirá, bueno, ¿y? Ya yo soy cristiano y el enemigo va con todo, hijo de Dios. Nos ataca a todos. Y vamos a ver algunas formas en que el enemigo ataca a los no cristianos y nosotros que tenemos la verdad y nosotros que tenemos ya un camino recorrido con el Señor, podamos aportar y ayudar a ese no cristiano a saber cuál es la verdad. Y la primera forma en que Satanás ataca al no cristiano, al no creyente, es que no quiere que crea en Cristo. Hace todo lo posible para impedir que se arrepienta y que confíen en el Señor. Pone todo tipo de argumentos, inventa cualquier tipo de dioses falsos, les manda a ellos, los bombardea de 1000 excusas para que no crean en Cristo. También hace que sientan que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Yo no sé si les ha pasado, pero sí me ha pasado muchas veces que las personas dicen que no, pero es que tú no me conoces. Tú no sabes lo que yo hice en el pasado, tú no sabes lo que yo soy. No hay pecado más grande o más pequeño. Todos sabemos que Dios los perdona. Necesitamos compartirles, decirles, hablarles de que no hay pecado grande, de que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. También les hace pensar que son indignos. Yo no soy digno de que Dios me mire. Yo no soy digno de que quién soy yo para que Dios tenga a bien mirar o por lo menos llamarme, pronunciar mi nombre. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra en Isaías 55? Que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Entonces, ninguno de nosotros, si lo vemos a la luz del Señor, somos dignos de nada, de recibir perdón, de recibir gracia, de recibir misericordia. Pero el Señor en su amor a cada uno de nosotros nos ha perdonado y nosotros debemos llevar ese mensaje a aquel que está engañado por Satanás y que piensa que es indigno y que piensa que su pecado es demasiado grande para ser perdonado. La magnitud de su pecado no es obstáculo para que Dios tenga misericordia de él. Algunos de los pecadores más grandes han sido perdonados por Dios. Y podemos leer en la Biblia la historia de Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, los mataba despiadadamente. ¿Y quién es Pablo para nosotros? El que escribió las cartas, el que nos enseña, el que nos instruye a través de la palabra de Dios.
entonces el Señor puede transformar su vida y puede hacernos de ese Saulo pecador a ese Pablo siervo fiel del Señor. En Juan 3:36 dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El diablo también los engaña y les dice que no están preparados para creer, que necesitan una preparación especial, que empiezan a argumentar y a decir, sí, yo creo en Dios, pero todavía no estoy lista para, o no estoy listo para pertenecer a su pueblo. No cumplo con los requisitos que tal vez alguna vez le dijeron que tenían que pasar por una lista de requisitos para poder creer en Dios. Dice, Zaqueo no fue suficiente bueno porque había robado injustamente. Sin embargo, la salvación le llegó a Zaqueo y fue perdonado. Ninguno es digno del amor, del perdón, de la misericordia. Pero nosotros fuimos escogidos para esa gracia, para creer, para que el Señor nos transformara. ¿Por qué esos no creyentes no lo van a hacer? Por eso es que tú y yo somos tan importantes en la obra del Señor. Estamos para llevarle la verdad, para decirles que no hay requisito, para decirle que no hay pecado más grande, para decirle vuélvete de tu maldad, para decirle yo también era indigna, yo también cometí pecados, yo también fui esto, aquello, pero Dios tuvo misericordia de mí y hoy tengo una vida nueva, hoy tengo una vida transformada. Que Dios te use y que Dios me use para llegar a ese no cristiano que Satanás ha venido dañando durante tanto tiempo. Solamente creyendo en Cristo pueden ser cambiados, pueden ser transformados. Es nuestro deber, es nuestro trabajo, es nuestra labor hacer que estas personas que no creen, que no pueden, pues llevarles la verdad. Ahora bien, tenemos algunos hechos importantes que debemos tener en cuenta nosotros los creyentes cuando somos tentados. Y tal vez hay algunos que ya lo sabemos, pero el Señor quiere recordárnoslo, ¿sí? Dice, no debemos culpar a Satanás de nuestros pecados. Qué fácil es culpar a Satanás de que nosotros pecamos. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, la cual hace que el pecado sea atractivo, delicioso. El pecado no se nos va a presentar de manera que nos dé asco, que nos provoque desagrado. No, el pecado es atractivo, el pecado es agradable. Satanás nos conduce y nos muestra, pero él no nos puede obligar a pecar. Entonces basta de excusarte de decir, es que Satanás me lo puso facilito, es que Satanás me engañó y yo caí. Él no nos puede obligar a pecar, él nos puede persuadir y nos puede mostrar, pero no nos puede forzar a hacerlo. Entonces, ¿tiene que ver Satanás algo con nuestro pecado? Por supuesto. Por supuesto, porque él es el que nos lo muestra atractivo, él nos muestra que es delicioso y nos pone la tentación y la conchita de mango y nos ataca. Pero nosotros tomamos la decisión. Sí tiene que ver con la mayoría de los pecados, pero Satanás necesita 2 permisos para que pequemos, ¿sí? Para podernos tentar. Uno, el permiso de Dios, y lo podemos ver en Job. Satanás le pidió permiso a Job antes de poder hacer cosa alguna, y el Señor le dijo que lo atacara todo, pero que no le quitara la vida. Entonces, Satanás necesita conseguir el permiso de Dios para poder atacar al creyente. Segundo, en el libro de los Hechos vemos cómo Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiera a los apóstoles y a Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro preguntó a Ananías,
¿por qué dejaba que Satanás llenara su corazón? Entonces, podemos ver que Ananías dio permiso a Satanás para que él lo condujera a ese pecado. Eso está en Hechos 5:3. Entonces, Satanás obtiene el permiso de los creyentes para hacerles daño. Tú y yo somos responsables de que Satanás nos haga daño y que nos seduzca, y nosotros aceptamos ceder a la tentación que él nos está presentando. No digas esto, no critiques, o mejor cuenta hasta 1000 antes de contestar de esta manera, o antes de responder, o antes de decir. Ahí está la tentación. Tú quieres hacer, tú quieres decir, tú quieres. La decisión de hacerlo o no es tuya. Tú tienes que darle el permiso a Satanás para ceder a esa tentación. Entonces, allí vemos cómo vamos creciendo cuando vamos entendiendo, no, Satanás, escrito está, y no cedo, y no peco, porque yo quiero obediencia absoluta a lo que me está diciendo el Señor. En X circunstancia, lo hablábamos hace poco, en X circunstancia, cómo reaccionamos ante un problema, una situación, un ataque a nuestra persona, a nuestros hijos, a nuestra familia, la muerte de un familiar. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Vamos a maldecir a Dios o vamos a hacer como Job? Dios dio, Dios quitó, Dios proveerá. Tenemos la palabra para nosotros poder contraatacar las tácticas de Satanás. Sí tiene que ver con nuestros pecados, pero no lo podemos culpar. Y quiero decirte que las únicas armas efectivas contra Satanás, efectivas y útiles para resistirlo, son armas espirituales. Las armas físicas, las armas corporales, las armas que tú quieras vociferar, no son efectivas contra Satanás. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas, y lo dice la palabra de Dios. Y Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La fuerza humana es impotente en contra del diablo. Ni que tengas muy buenas intenciones, ni que tu voluntad sea muy buena, ni que tengas las mejores resoluciones, los mejores pensamientos, ni el mejor karma te va a ayudar a contraatacar y a resistir los ataques de Satanás. Las armas no son carnales, son espirituales. La oración, la adoración, la alabanza y colocarte toda la armadura de Dios, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Eso es lo único que es efectivo en contra de Satanás. Por eso es que nosotros tenemos que saber Biblia, conocer Biblia. Y el conocimiento es importante, pero mucho más importante es la vivencia con Dios. Mucho más importante es que tú y yo estemos conectados en perfecta comunión con Dios, porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si yo tengo las armas, y yo puedo recitar la palabra, pero si no la creo y si no tengo el Espíritu con el Señor en uno solo, no vamos a poder tampoco resistir. Los creyentes debemos acordarnos de que Satanás ya fue derrotado. Cristo triunfó sobre Satanás cuando murió en la cruz, cuando murió y cuando resucitó, ¿sí? Cuando se abrió la tumba y la tumba estaba vacía porque ya el Señor no estaba allí. Ese Cristo resucitado nos dio la victoria sobre Satanás. Dice Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, necesitamos entender que ya fue derrotado, que no podemos ceder a la tentación y no podemos pecar. Y que aunque Él está allí y no va a dejar de existir y nos va a atacar siempre, siempre y siempre, pues nosotros tenemos las armas espirituales. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos levantarnos, iglesia, en entender que somos poderosos en el Señor, que somos fuertes cuando estamos juntos. ¿Por qué tiene poder Satanás de tentarnos entonces? Uno, porque Dios necesita que nos mantengamos humildes, que nos mantengamos alertas, despiertos como el centinela,
que necesitamos estar conscientes de que dependemos de Dios, de que tú humanamente eres inservible, ¿sí? Pero cuando dependemos del poder de Dios, cuando somos conscientes del Señor que está en nuestras vidas y que ese Señor es el Rey de la tierra, el Señor que bajo sus pies está el mundo, que es el estrado de sus pies, entonces allí es que somos fuertes. Mientras tanto, pues Satanás nos va a seguir tentando. A veces se le permite a Satanás tentar porque rehusamos obedecer a Dios. Y esto es bravo. Porque nos rehusamos a obedecerle y Dios deja que el enemigo nos meta los goles. Y eso está escrito en la Biblia. Podemos recordar el pasaje de cuando el Señor mandó, había una guerra y les dijo, no tomen nada de ese campamento. Y agarraron y escondieron en una tienda parte de los objetos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Mató a un montón de gente. Satanás nos va a atacar cuando nos rehusamos obedecer a Dios. Meditémoslo y entendamos que podemos ser engañados y derrotados por Satanás por no obedecer la palabra de Dios y lo que Dios nos está demandando y lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. También se le permite a Satanás tentar a los creyentes para que se muestre el poder y la misericordia de Dios. Cuando los creyentes son fortalecidos para pelear contra Satanás y resultan vencedores, ¿quién recibe la gloria? Dios. La gloria siempre es para Dios. Cuando Satanás nos tienta y nosotros somos fuertes en Él, con Él y para Él, somos vencedores y más que vencedores para darle la gloria a Dios. Entonces, cada uno de estos hechos es importante que los tengamos en cuenta cuando somos tentados. Maneras para ser fortalecidos contra este conflicto espiritual. Ya lo hemos hablado durante el tema, pero para refrescar y para que tengamos los puntos claros y nosotros tengamos esas herramientas para cada tentación. Andar conforme a la palabra, ya lo hablamos, ¿sí? La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es el arma defensiva, ¿sí? Entonces debemos dejar que ella gobierne nuestras vidas. El descuido de la palabra de Dios le da a Satanás ventaja. ¿Usted quiere que él gane? ¿Usted quiere que él tenga ventaja sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos descuidar la palabra de Dios. Andar conforme a la palabra es importante. El que piensa que no necesita depender de la guía de la palabra porque cree que sus pensamientos o sus conocimientos son mejores o son sabios, pues vamos a ser desviados y vamos a ser engañados por el diablo. Andemos conforme a la palabra. No contristemos al Espíritu Santo. En 1 Juan 4:4 dice, el que vosotros está es mayor que en el que está en el mundo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos fortalece para la batalla. El Espíritu Santo es el que nos trae la palabra a memoria en el momento que la necesitamos. El Espíritu Santo es quien nos dice cómo actuar, qué decir, cómo obrar. Entonces, si lo tenemos contristado y lo tenemos a un lado, pues ya sabemos que vamos a ser vencidos. Busquemos más sabiduría y madurez espiritual. No basta solamente con conocer la verdad, tenemos que buscar sabiduría y tenemos que buscar madurez espiritual para poner en práctica nuestro conocimiento. Hace días veía una serie, era una serie de policías y estaban interrogando a un sospechoso y afuera él no se va a quebrar, él no va a hablar, él está fuerte, no nos va a decir lo que queremos. Y el otro policía le decía, todos tenemos un lado débil y lo único que tenemos es que conseguir su lado débil. Vamos a buscar, vamos a investigar y ese es el trabajo de Satanás, buscar nuestro lado débil
Busca cuál es la forma, no que si la familia, no que si esto. La persona tenía una enfermedad que producía dolores muy fuertes y lo amenazaron con llevarlo a la cárcel y que ahí no iba a tener el tratamiento adecuado. Y él habló solito. Satanás se encarga de buscar nuestra debilidad. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra, tenemos que no contristar al Espíritu Santo y tenemos que buscar madurez espiritual, tenemos que buscar más sabiduría a través del libro de Proverbios. Ahí podemos adquirir sabiduría, a través de nuestros líderes espirituales, a través de estudiar la palabra y sobre todas las cosas, nuestra vivencia día a día con Dios. Ahí conseguimos la madurez, ahí conseguimos la sabiduría, ahí conseguimos también el ser llenos del Espíritu Santo, vivir llenos del Espíritu Santo. Debemos velar, debemos estar alertas, debemos estar atentos como ese centinela que nos dice en Ezequiel 3. Debemos montarnos, recuerdo que vimos un tema con eso, en esa torre inmensa y vigilar los 4 puntos cardinales. Velemos. Llenos del Espíritu Santo vamos a saber por dónde viene el ataque. Y apenas sepamos, entonces tenemos las herramientas para nosotros contraatacar y para nosotros protegernos. Debemos resistir al diablo cuando comienza la tentación, no dejarlo avanzar. Apenas comienza al principio de la tentación, en ese momento resistimos, le damos la espalda y no vamos a ceder a esto. Desde el mismo momento debemos resistirlo, no esperar que avance. Debemos mantener nuestra comunión con el Señor, ya lo hemos hablado, eso es lo principal. Mientras David mantuvo su comunión con Dios, estuvo firme y triunfó sobre todos sus enemigos. Pero en el momento que él se relajó y descuidó la comunión con Dios, fue derrotado fácilmente con la tentación, con las tentaciones del diablo. No bajemos la guardia, tenemos muchísimas distracciones, tenemos muchísimas ocupaciones y ese es el trabajo del diablo. Hijo de Dios, esforcémonos por mantenernos en esa comunión con Dios, en orar, en buscar nuevas fuerzas cada día en su presencia. Comienza el hábito, comienza el tiempo, oblígate a hacerlo para mantener la comunión, para buscar esas nuevas fuerzas donde de verdad las vas a obtener y sobre todas las cosas, sea agradecido con lo que tienes, sea agradecido con lo que no tienes, sea agradecido con el Señor, porque cuando tú agradeces, la tristeza se va. Cuando tú empiezas a enumerar todas las cosas con las cuales Dios te ha bendecido, quién eres delante de Dios, quién ha sido Dios en tu vida desde el mismo momento que te llamó, el diablo se va. Ya no tiene que hacer. Necesitamos nuevas fuerzas cada día. Necesitamos mantener la comunión con el Señor. Necesitamos ser agradecidos cada día en todas las cosas ser agradecidos. Estas son algunas maneras para ser fortalecidos ante los ataques de Satanás. ¿Y cuál es el punto? Al final, ¿para qué conocer todas las tácticas de Satanás en contra de la iglesia, en contra del creyente, en contra del no creyente? ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Se los decía en el principio. El Señor quiere desnudarnos. El Señor quiere quitarnos máscaras, quitarnos disfraz de religión, máscaras de falsos creyentes y hacer de nosotros esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arruga, esa iglesia pura, esa novia vestida de blanco que Él va a venir a buscar. Nosotros somos una iglesia con propósito. Y la iglesia no es un club y no podemos permitir que se convierta en un club. Debemos protegernos de estar demasiado concentrados en nosotros mismos, demasiado concentrados en la pandemia, demasiado concentrados en obtener lo que necesitamos, lo que queremos, demasiado concentrados en ser
el influencer del momento, en ser el profesor, el amigo, la mamá del momento. Necesitamos olvidar lo que está afuera y concentrarnos en lo más importante, que tú y yo somos la luz del mundo, que tú y yo somos los llamados a traer a esos no cristianos a la verdadera comunión con Dios. Nosotros somos la iglesia que cumple los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los propósitos de nuestra iglesia? Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Hemos trabajado con esos 5 propósitos desde hace bastante tiempo. Pero sin el propósito de adoración nos vamos a volver crueles e insensibles, como personas y como iglesia. Sin el propósito de comunión vamos a perder el gozo, la comunión de unos con otros, el estar juntos, el servir juntos, el orar juntos, el adorar juntos es necesario. Estamos perdiendo el gozo y necesitamos orar juntos y decirle al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Sin el discipulado no estamos haciendo nada. Somos siervos inútiles. No discipulamos, no estamos siendo discipulados nosotros tampoco, por eso no estamos creciendo ni estamos dejando que otros crezcan. Sin el ministerio somos egoístas, porque el ministerio es para que tú sirvas con esos dones y esos talentos que el Señor te dio. Y sin el evangelismo, ¿cuál es la meta entonces de nuestra iglesia? Si somos la iglesia gran comisionista, si somos la iglesia de compartir la verdad del Señor, de compartir esas 4 llaves y compartir el amor de Cristo, entonces estamos perdiendo nuestra meta. Este es el valor de una iglesia. Podemos ser fuertes juntos, aprender los unos de los otros para salir victoriosos en contra de los ataques de Satanás. Necesitamos ya no más andar en la gracia común. Nosotros tenemos la gracia salvadora de Cristo. Cumplamos entonces esos 5 propósitos bíblicos. Nos colocamos frente a Satanás y frente a sus ataques. Crezcamos juntos como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Desarrollemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto, hijo de Dios? ¿Cuál es el objetivo? Levántate, iglesia. Levántate, hijo de Dios, y reconoce cuál ha sido esas tácticas que Satanás ha usado en tu contra. Y después de haberlas identificado, ya tenemos un montón de herramientas. Y es bueno que volvamos a escuchar el tema, y es bueno que tomemos nota, y es bueno que vayamos cada día conociendo, para entonces ya sé que, porque Él va a buscar, siempre va a buscar la debilidad. Levantémonos como iglesia, unidos somos fuertes, unánimes juntos. Necesitamos conocer cuáles son nuestras herramientas, necesitamos conocer cuáles son las tácticas que Él usa y volver a retomar que somos una iglesia con propósitos eternos, no externos. Volvamos a la adoración, volvamos a la comunión, volvamos al discipulado, volvamos al ministerio, volvamos a evangelizar a todos en tiempo y cuando no sea tiempo. Siempre que tengas la oportunidad, que Dios esté a flor de piel, que Cristo sea tu común denominador cuando hables, cuando estés en una fiesta, cuando estés en cualquier lugar, que huelas a Cristo, siempre lo digo, que cuando tú salgas de la presencia de Dios, la gloria de Dios se vea reflejada en ti, que puedas oler a Dios y que la gente quiera lo que tú tienes. Vamos a orar, queridos hermanos, querida familia, como una iglesia junta, unánime, que se levanta reconociendo que somos la novia de Cristo y que nos queremos presentar delante de Él sin mancha y sin arruga, que ya hemos determinado y detectado cuáles son esas tácticas que Satanás ha usado contra nosotros con respecto al arrepentimiento, con respecto al servicio, con respecto a la fe, con respecto a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo y también con el ataque que ha tenido a nuestra iglesia. Entonces hoy, Señor,
nos colocamos delante de ti con toda la armadura. Colóquese la armadura ahí donde usted está y si ya la tiene puesta, pues vamos a ajustarla. Vamos a ajustar la coraza de la justicia, vamos a colocar bien el yelmo de la salvación, vamos a tomar ese escudo gigante de la fe y vamos a tomar la espada del Espíritu porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir todas esas tácticas, todas esas artimañas que Satanás ha querido engañarnos para que nosotros caigamos y pequemos. Los ataques del enemigo a nivel colectivo los atacamos a nivel colectivo como iglesia. Y no importa que tú estás en tu casa, tú te levantas hoy en oración, en guerra, con toda la iglesia junta, a clamar, a guerrear y a decirle a Dios que Él es el poderoso, que Él es el que hace que Satanás esté bajo nuestros pies, que la palabra de Dios es nuestra espada y que allí en este momento nosotros nos levantamos como iglesia, nos levantamos a orar, a guerrear y a decirle a Satanás que ya está vencido, que ya está derrotado, que nosotros le pedimos perdón a Dios porque nos hemos dejado engañar, porque hemos pecado contra Él y hoy estamos arrepentidos. Hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús por todas las veces que hemos caído. Señor, trae revelación a tu pueblo, trae revelación de tu palabra para que cada uno de nosotros pueda identificar y pueda de una vez por todas hoy decirle a Satanás, ya no más con esta mentalidad, ya no más con esta codicia, ya no más con este orgullo ni con este egoísmo. Yo ahora entiendo que tu obra es lo más importante y me levanto en fe a orar, a declarar tu palabra, a decirte, Dios, que tú eres el poderoso, que tú eres el gran yo soy y que todo, Señor, se derrumba cuando la iglesia junta es fortalecida, cuando la iglesia junta ora y se levanta en adoración, en comunión, en ministerio, en evangelismo. Que tú y yo queramos estar cerca del Señor. Levántate, hijo de Dios. Que esta no sea una canción, que este sea el tiempo de que tú y yo decidimos que la iglesia se levanta para cantar a una sola voz al gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón. Tú que amas al mundo, no la confusión. De los huesos secos, con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Cántalo con sabiduría. Gran yo soy. Estás delante de la presencia de Dios. Vamos, iglesia. Los montes se estremecen, Los demonios huyen demonios huyen de él. al oír. Al oír el nombre del Rey de majestad, eres tú, Señor. No hay poder infernal. No lo hay, hijo de Dios. No lo puedes soportar. El poder y la presencia del Decláralo. gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Gran yo soy. Santo, santo, gran yo soy. Poderoso y grande, gran yo soy. No hay como tú. Echamos fuera de nuestras vidas y de nuestra iglesia todo espíritu de orgullo, todo espíritu de egoísmo, todo espíritu de crítica, de chisme en el nombre de Jesús. Y declaramos la presencia del Dios de paz, del Dios de amor, del Dios de misericordia, de que de ahora en adelante nos comprometemos a amarnos los unos a los otros, de estar en paz con Dios y estar en paz con los hombres. Que nuestra iglesia, Señor, ahora Dios, se compromete contigo, papito amado, a que es esa iglesia que tú estás esperando y que estamos arrepentidos, Señor, de las veces que te hemos fallado. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú siempre nos das día a día de renovarnos contigo. Nos comprometemos contigo, Padre Celestial, a ser Dios, a hacer cada uno de nosotros ese apoyo, esa persona que es diligente para guardar la unidad, para guardar la fortaleza, para hablarle al no cristiano de que hay un Dios poderoso, un Dios que perdona, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Te damos gracias, Señor, por cada enseñanza. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Nos quedamos contigo, Dios, trabajando en cada una de las cosas que nos has dicho en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.